Muchas gracias nuevamente a la Subdirección de Capacitación Registral, a la SUNAR, por esta exposición del día de hoy. Gracias también, buenas tardes a los asistentes el día de hoy. La exposición será sobre publicidad registral. Primero quiero comenzar indicando qué es la publicidad, qué es lo que conocemos publicidad, qué, qué les viene a la mente cuando hablamos de publicidad. Generalmente la publicidad vendría a ser este conjunto de medios, ya sea por escrito, visual, auditivo, que se emplea para divulgar el conocimiento de determinadas situaciones o acontecimientos. Por ejemplo, vemos los edictos matrimoniales que se publica, por ejemplo, en los diarios, anunciando que alguien se va a casar. También una especie de publicidad vendría a ser el tema de en sociedades, cuando hacemos la convocatoria y convocamos a todos los socios de una sociedad anónima. Entonces publicamos por el diario. Entonces, ahí qué estamos haciendo, estamos efectuando un tipo de publicidad. Eso vendría a ser publicidad. Y lo que vemos en las normas también, por ejemplo, el peruano, las normas que salen en el peruano, los decretos, las leyes, ¿qué es lo que busca también nuestro diario oficial del peruano? Publicitar estas normas. Entonces, todo esto es publicidad. ¿Por qué? Porque estamos dando a conocer un hecho, una situación, en este caso para el peruano, por ejemplo, una norma que va a ser de conocimiento efectivo para todas las personas por el simple hecho de estar publicado ya en el peruano. Nosotros sabemos que cuando se publica una ley, en principio, este rige a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano. Y así tenemos distintas formas de publicidad, hablando en general, cuando queremos avisar algo. Ahora bien, vamos a continuar y nos vamos a centrar específicamente ahora en la publicidad registral. ¿Qué es esta publicidad registral? Ustedes seguro habrán visto cuando caminan por la ciudad, por los distintos lugares, que hay casas que dice un letrero, propiedad en litigio, o donde se dice propiedad que está todavía en no efectuar compras, no compre a nadie, no está en venta. Esto es muy común que hemos visto. Hasta hoy en día se mantienen estos avisos. ¿Y por qué hacen estos avisos las personas? Porque quieren publicitar también, quieren dar a conocer que, por ejemplo, si hay un litigio en una casa, una pelea, por ejemplo, de hermanos, han muerto los propietarios, que son los padres, los hermanos están en peleas, uno de ellos puede poner este aviso, pero este aviso resulta al final un aviso que tiene una publicidad a todos, todas las personas nos vamos a enterar que efectivamente esa propiedad está en litigio. No, no nos vamos a enterar porque ese letrero solamente será efectivo para aquellas personas que transiten por esa calle o para aquellas personas que vean ese letrero. Pero si nosotros estamos ubicados en otro lugar, no podemos tener información de que ese predio está en litigio. Entonces, como vemos, esto es una forma básica que emplean las personas a veces para publicitar sus situaciones. Les resulta efectivo en algunas situaciones, pero la publicidad registral va más allá de eso. En palabras sencillas, la publicidad registral vendría a ser acceder a la información inscrita en los registros públicos relacionado a los actos, derechos y titularidades inscritas en los registros nuevamente. Porque como habrán visto en las primeras clases, la misión de la SUNAR, de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, es inscribir y publicitar. Y justo a eso va la publicidad registral. Todas las personas pueden obtener información de registros públicos relacionado a los actos, a los derechos y a las titularidades que se hayan inscrito en la SUNAR. Es decir, todo lo inscrito en la SUNAR, las personas pueden obtener información de ello. Claro, cumpliendo con determinados requisitos y pago, por ejemplo. También, ¿qué es lo que nos permite esta publicidad? Permite que el ciudadano pueda solicitar en cualquier momento el contenido de la información de las partidas y del archivo registral, que a continuación en las siguientes PPTs vamos a poder ver a mayor detalle qué es lo que involucra esta publicidad registral, qué tipo de documentos le puedo solicitar a la SUNAR, qué tipos de documentos la SUNAR me puede brindar. Incluso podemos ver hasta las restricciones que hay porque también la publicidad está sujeta a determinadas restricciones que lo vamos a ver hoy. Ahora, quise presentarles en este PPT el Sistema Nacional de los Registros Públicos, que también seguro lo habremos visto en las primeras clases, que es nuestros 4 grandes rubros. ¿Y por qué es importante? Porque ahora que vamos a ver la publicidad que nos brinda registros y que dijimos hace un momento, que esta publicidad es sobre todo aquello inscrito en la SUNAR,
actos, derechos, titularidades, es sobre estos 4 grandes registros, sobre el registro de personas naturales. Todo lo que hayamos escrito en personas naturales, el registro nos va a brindar la información. Sobre el registro de personas jurídicas, sobre el registro de bienes muebles y el registro de propiedad inmueble. Y como vemos, estos grandes 4 registros tienen a su vez como otros registros más, que en el registro de personas naturales tenemos el registro de mandatos y poderes. Entonces, alguien puede venir aquí a la SUNAT y solicitar información sobre el poder de Juan Pérez. Quiero saber si efectivamente Juan Pérez otorgó poder a María. O quiero saber si Juan Pérez le otorgó poder a José. Esto se inscribe en el registro de mandatos y poderes. Lo de los testamentos, también aquí se inscribe. Una vez que la persona fallece, los herederos pueden solicitar la información relacionada al testamento. A su vez, tenemos también el tema de las sucesiones intestadas, personal, comerciantes, que es lo que se inscribe en el registro de personas naturales. En jurídicas, tenemos principalmente las personas jurídicas como sociedades, sociedades anónimas, sociedades comerciales de responsabilidad limitada. Tenemos también a las EIRLs, a las sociedades mineras, mercantiles y civiles y al registro público de hidrocarburos. En personas jurídicas también debemos tener en cuenta que tenemos a las sociedades, fundaciones y comités. Ahora, y en el siguiente rubro, para no salirme de este rubro todavía, del registro de personas jurídicas, el servicio más solicitado por las personas es el certificado de vigencia de poder. ¿Qué es el certificado de vigencia de poder? Es el certificado por el cual yo puedo saber, por ejemplo, si Juan es el apoderado de la empresa Las Flores SAC, o puedo saber si Juan es el gerente general de esta empresa, o incluso en una asociación de, por ejemplo, de un mercado. Puedo saber también si Juan es el presidente del consejo directivo de ese mercado. O en un comedor, puedo saber si María es la presidenta del consejo directivo de este comedor. Y así, esto es lo que me permite obtener información de registros públicos. Me sirve para estos 4 grandes rubros. El siguiente que tenemos es bienes muebles, que el registro más conocido es el registro vehicular. ¿Qué es lo que puedo obtener aquí? Información sobre vehículos, saber quién es el propietario del vehículo, saber las características que se han inscrito sobre ese vehículo. Por ejemplo, el color, el motor, entre otras características más relacionadas al vehículo. Hasta el momento tenemos también al registro de embarcaciones pesqueras, que todavía se encuentra en el registro de bienes muebles. Tenemos al registro de buques, aeronaves, al registro mobiliario de contratos, que todavía se mantiene aquí en el registro de bienes muebles. Y tenemos estos rubros donde vamos a poder solicitar información. Y finalmente, tenemos el registro de propiedad inmueble, que es el registro donde vamos a ver el registro de predios, que son los inmuebles en general, departamentos, casas, terrenos. Vamos a poder obtener información sobre ellas, sobre una copia certificada de partida, sobre un certificado de cargas y gravámenes, un certificado registral inmobiliario. Tenemos también al registro de derechos mineros, al registro de áreas naturales protegidas, y el registro en este caso de concesiones para la explotación de los servicios públicos. Todo esto va en el registro de propiedad inmueble. Y sobre esto que debemos tener en claro, estos 4 grandes registros, es que se va a enmarcar la publicidad registral que vamos a poder obtener. Entonces debemos estar atentos. Tenemos una infinidad de servicios que vamos a ver a continuación que van a girar todos en cuanto a estos 4 grandes registros. ¿Cuál es la finalidad de la publicidad registral? ¿Para qué me sirve la publicidad registral? ¿Qué se busca con la publicidad registral? Aquí, por ejemplo, vamos a citar al doctor González, que él señala, las personas que tienen interés en realizar transacciones comerciales de diversas índoles requieren información que brinda la SUNAR. Como tal, esa información es de interés social de los que archivan las entidades estatales y privadas. Para el acto comercial es de suma importancia estar al tanto de la información respecto de los bienes, a efectos de contratar con ellas. Esa información le brinda la entidad pública de la SUNAR. Ahora, en resumen, la finalidad de la publicidad registral es que agiliza y brinda seguridad jurídica a las transacciones comerciales. ¿Y por qué dirán? ¿Por qué le brinda seguridad jurídica a estas transacciones comerciales? El motivo es, imagínense, yo, por ejemplo, quiero comprar un inmueble. María me quiere vender su inmueble. María me dice que es la propietaria y me quiere vender su casa de 3 pisos. Entonces, yo veo que el precio está bueno, me interesa y quisiera comprarle. Entonces, pero yo tengo miedo.
¿qué tal si María efectivamente no es la propietaria? ¿Qué tal si María es propietaria con otras personas más y mi interés es comprar todo el inmueble y María me dice que me va a vender todo el inmueble? Entonces, ¿yo qué forma tengo de asegurarme de que María es la propietaria? ¿Cómo podría asegurarme? ¿Quién me puede decir que María efectivamente es la propietaria? Entonces, para esto nos ayuda la SUNAR. En la SUNAR es donde se realizan las inscripciones de los inmuebles y nosotros, yendo a una oficina de la SUNAR o a través de nuestra computadora, por medio informático, podemos acceder a un servicio que se llama Servicio de Publicidad Registral en Línea, conocido como SPRL, donde podemos obtener información, saber si efectivamente María es propietaria. Podemos hacer una búsqueda de índice y vamos a saber si efectivamente María tiene alguna propiedad. En la búsqueda de índice, si María tiene propiedad, me va a indicar el número de partida. Con el número de partida, yo puedo solicitar en la oficina de la SUNAR o incluso desde hoy en día tenemos un servicio gratuito que se llama el Conoce Aquí. Desde el Conoce Aquí, con una computadora o desde mi celular, ingreso al Conoce Aquí, coloco el número de esa partida y voy a poder ver información de ese inmueble, ver todas las inscripciones que se han realizado sobre ese inmueble. Así voy a ver si efectivamente María es la propietaria del inmueble, voy a ver si María es la única propietaria de ese inmueble, voy a ver si María figura como propietaria solo como soltera o tal vez está figurando como casada, porque si es así tendría que efectuar la compra con las dos personas, las dos tendrían que firmar. También voy a poder ver si el inmueble tiene alguna carga, algún gravamen, tal vez tiene una medida cautelar, pues tal vez está en un proceso judicial, tiene tal vez alguna anotación administrativa, o incluso tal vez de repente el inmueble que me quiere vender tiene una hipoteca. Entonces, toda esta información voy a obtenerla a través de registros públicos. ¿Eso qué quiere decir? Yo, como persona que voy a realizar el contrato, registros me está facilitando la información porque yo puedo obtener de registros públicos, saber si María es la propietaria, saber el estado de ese inmueble. Si no hubiera eso, yo no tendría forma de asegurarme que María efectivamente es la propietaria. O sea, registros en eso me va a ayudar, va a agilizar mi transacción. Y no solamente si yo quiero comprar un inmueble, porque la situación también sería igual si quiero comprar un vehículo. Entonces, ¿dónde puedo ver si esta persona es el propietario del vehículo? Ver el estado de ese vehículo, si lo que yo estoy viendo en físico en ese vehículo coincide con lo que está inscrito en la SUNAR. Todo eso lo voy a ver en la institución de la SUNAR, con los servicios que me brinda la publicidad registral. Es decir, mediante la publicidad registral, yo voy a asegurar de que el negocio que vaya a celebrar sea de una forma segura, me brinda protección a mi trámite, también me agiliza que yo pueda obtener la información rápido, porque si no hubiera, por ejemplo, registros públicos, yo podría comprarle el inmueble a María, pero no tendría la certeza de que ella sea la propietaria, efectivamente. Incluso sabemos que nuestro sistema no es constitutivo, sino tenemos un sistema registral declarativo, pero aún así me ayuda bastante a al menos tener seguridad, me garantiza de que mi compra que estoy efectuando sea válida, al menos en el sentido de llegarse a inscribir esta compraventa. Y a su vez también nos ayuda si somos una empresa, también nos ayuda, porque si una empresa, por ejemplo, nos quiere vender un inmueble, también podemos ir a registros públicos y quiero saber si Juan de verdad es el gerente de esta empresa, si de verdad tiene facultades para vender, porque de repente Juan puede ser el gerente, pero de repente las facultades de venta lo han restringido la empresa y en su estatuto la empresa ha puesto que para efectuar una venta tendrá que ser a doble firma, es decir, Juan como gerente general y José como gerente comercial. Entonces, si es así, entonces el registro me está avisando. Por si acaso, no solamente vas a contratar con Juan, sino necesitas a José también. Entonces, y así voy a poder obtener información. Otro caso también donde yo puedo obtener información de registros públicos y decir para qué me sirve registros o la información que me brinda registros es, ustedes seguro se habrán dado cuenta en los departamentos hay las unidades inmobiliarias. Estas unidades inmobiliarias se sujetan a un reglamento interno y siempre decimos, verifica tu reglamento interno para que veas cuáles son las condiciones, cuáles son las reglas de convivencia que tienen. Verifica el reglamento interno para que veas, porque a veces muchas personas dicen, no sé a nombre de quién está Los Aires o no sé si Los Aires está independizado. Entonces, todo está en el reglamento interno. Lo podemos verificar pidiendo esta información a la SUNAR. Quiero ver el reglamento interno. Claro que para ello nosotros debemos indicar el número de título archivado con el cual se inscribió el reglamento interno. Pero hay modo de tener esta información revisando la partida, por ejemplo, de la unidad inmobiliaria o si no, la partida
la partida matriz. Y de esa forma obtenemos el número de título archivado y con eso pedimos la información del reglamento interno. Esto también sucede en una asociación. Estamos en una asociación y, por ejemplo, nos dicen que la conformación del consejo directivo son de 5 personas. Y yo quiero saber si efectivamente son 5 personas o tal vez hay más integrantes para que conformen el consejo directivo. O de repente dicen que el consejo directivo va a durar 2 años, el consejo directivo, el secretario, el fiscal y el presidente 2 años. Y de repente en el estatuto me indica es 1 año. Y así puedo ver mayor información viendo el estatuto de la asociación o incluso ver mis derechos como asociado. Si estoy en una asociación, voy a pedir el estatuto. Entonces, en resumen, la publicidad registral, la finalidad es agilizar las transacciones comerciales, brindarle seguridad a las transacciones comerciales. Para esto nos ayuda la publicidad registral. Ahora, ¿cuál es el marco jurídico de la publicidad registral? Tenemos el artículo 2012 del Código Civil que nos señala, y esto es muy importante y lo tienen que tener en cuenta siempre, la publicidad se presume sin admitirse, es decir, se presume sin admitirse prueba en contrario que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. Es decir, aquí nos está el Código Civil, nos está dando una regla bien clara. Se presume, presumimos que todas las personas tienen información, es decir, conocen el contenido de las partidas registrales, conocen el contenido de los títulos archivados, conocen el contenido de todo lo que se haya inscrito en la SUNAR. Por eso se dice, tienen conocimiento del contenido de las inscripciones. Ahora, ustedes me pueden decir, eso es lo que señala la norma, se presume que tienen conocimiento, pero la norma también nos indica esta presunción es una presunción sin admitirse prueba en contrario. Es decir, nadie podría venir y decirme, no, yo no estaba en el Perú, yo estaba en Argentina. Entonces, para mí no va a aplicar esta norma, porque yo no estaba en el Perú. No, la norma es bien clara. Se presume sin admitirse prueba en contrario, que todas las personas tienen conocimiento. Esto, es decir, esto es una presunción iure de iure. ¿Por qué? No admite prueba en contrario. Es una regla clara. Incluso aunque yo no tenga conocimiento, aunque yo no haya revisado la partida, aunque yo no vaya a la SUNAR a pedir información, ya la norma, el marco legal me establece que todos tenemos conocimiento de la publicidad. Y esto es muy importante porque esto nos asegura también que sobre todo lo inscrito, surte efecto inmediatamente para todas las personas. Es decir, si yo inscribo mi propiedad, ya todas las personas deben saber que yo soy el propietario de este inmueble. O si yo estoy inscrito en la partida de una empresa como gerente general, para todas las personas es de público conocimiento que yo soy el gerente general. Esto es lo que nos indica, sin admitirse prueba en contrario. Y esto también lo vemos reflejado en el artículo primero del texto único ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos, que señala, el registro otorga publicidad jurídica a los diversos actos o derechos inscritos. El concepto de inscripción comprende también a las anotaciones preventivas, porque como habrán visto, tenemos inscripciones definitivas e inscripciones en anotaciones preventivas, que están por un determinado tiempo, como el bloqueo registral. Y a su vez la norma nos indica, salvo que este reglamento las diferencie. También nos señala en el segundo párrafo que el contenido de las partidas registrales afecta a los terceros. Y aquí repite una regla del Código Civil, aun cuando estos no hubieran tenido conocimiento efectivo del mismo. O sea, aquí está siendo más claro. En el Código Civil nos decía que se presumía sin admitirse prueba en contrario. Aquí, en este artículo primero del texto único ordenado del Reglamento General, nos indica, el contenido de las partidas afecta a los terceros. Sí, afecta a los terceros, aun cuando estos no hubieran tenido conocimiento efectivo. O sea, es decir, aun cuando tú no hayas ido a la SUNAR a pedir la información, aun cuando tú no hayas leído la partida, se entiende que tú tenías conocimiento. A esto se llama publicidad material. Es la regla. Por la publicidad material, todos tenemos conocimiento del contenido de las inscripciones. Es una regla iure de iure, no admite prueba en contrario. Y eso debemos tener claro, publicidad material. Ahora también vamos a ver publicidad formal, porque nuestro reglamento también nos hace la diferencia. ¿Qué es la publicidad formal? Y aquí vemos artículo 2 del texto único ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos. Nos indica, lo primero, el registro es público, así como su nombre, Superintendencia Nacional de los Registros
públicos. Antes de continuar, aquí quisiera contarles una anécdota que me pasó hace tiempo, porque yo he trabajado en distintos lugares dentro de la misma SUNAR y entre ellas también hace muchos años hubo un tiempo en que estaba en el área de orientación de manera telefónica, que conversaba con los usuarios para orientarles sobre sus servicios. Y entre esas llamadas que recibía, recuerdo un señor que me dijo: señorita, yo tengo mi inmueble, pero no quiero que nadie tenga información de mi inmueble. No quiero que SUNAR le brinde información a nadie de mi inmueble. Quiero que está inscrito en la SUNAR, pero no quiero que nadie pueda pedir ninguna publicidad sobre inmueble. Eso es lo que quiero solicitar. ¿Qué trámite tengo que hacer?, me dijo. Y bueno, naturalmente al señor le indiqué las normas, le dije que por un tema normativo y por la misma naturaleza de la SUNAR, SUNAR tiene la obligación de brindar la información que está inscrita. No podemos nosotros negarnos a brindar la información, o no podemos decir: este señor nos ha pedido que no demos aviso sobre su inmueble, de que él es el propietario de ese inmueble, y lo vamos a ocultar. Nadie va a saber que este señor es el propietario de este inmueble. No hay eso. Es decir, no hay algún trámite para que un ciudadano pueda venir y pedir: no quiero que se brinde información de mi predio. Si hay reglas, si hay excepciones donde se indica que en determinadas situaciones no se va a brindar información a todos, y que lo vamos a ver a continuación. Pero la regla general es que registros es público, que todos van a tener acceso a la información que tiene registros públicos. Sobre todo lo inscrito, la persona va a poder solicitar información. Y bueno, luego de explicarle al señor, ya quedó como que entendió la figura el señor. Ahora, continuamos. El artículo 2 del texto único ordenado nos indica: el registro es público, la publicidad registral formal garantiza que toda persona acceda al conocimiento efectivo. Ahora, otra vez recordemos, la publicidad que hace un momento vimos, la publicidad material, nos decía que se presume que toda persona tiene información sobre el contenido de las inscripciones. Se presume que toda persona, sin admitirse prueba en contrario. Aquí nos dice la publicidad registral formal, ¿qué es lo que hace? Garantiza que toda persona ahora acceda a este conocimiento de manera efectiva. ¿Qué significa acceder al conocimiento efectivo? ¿Cómo voy a acceder a este conocimiento? Esto significa que SUNAR va a poner a disposición del ciudadano las herramientas, los servicios necesarios para que el ciudadano pueda acercarse a la oficina de la SUNAR y pueda solicitar ese servicio. Quiero mi partida registral, quiero realizar una búsqueda, quiero solicitar un certificado registral. Es decir, SUNAR te va a brindar a disposición del ciudadano todos los servicios que puedas solicitar relacionados a las inscripciones, ya sea en la oficina de manera presencial, o incluso hoy en día ya nuestros servicios se brindan también de forma virtual. Ya no necesariamente el ciudadano tiene que acudir de manera presencial para solicitar publicidad registral. La publicidad también puede ser solicitada de manera virtual a través del servicio de publicidad registral en línea, conocido como SPRL. Ahora, aquí vemos lo que hace un momento les decía: el personal responsable del registro no podrá mantener en reserva la información contenida en el archivo registral. Es decir, no podemos decir: señor, esta información está reservada, señor, esta información no le vamos a dar. No podemos hacer eso, salvo las prohibiciones expresas establecidas en los reglamentos de registro. Es decir, hay determinadas prohibiciones donde no se le puede brindar esa publicidad a todos, o determinados servicios que no se le puede brindar en este momento aún la publicidad. Un pequeño ejemplo, luego lo vamos a ver a detalle, es: por ejemplo, hay una persona que realiza su trámite de testamento. Por ejemplo, yo quiero realizar, tengo, por ejemplo, varios inmuebles y quiero realizar mi testamento para que cuando yo fallezca, ya se encuentre ya dividido quién se va a quedar con cada inmueble. Si tengo 3 inmuebles y, por ejemplo, tengo 3 hijos, yo quiero dejar uno cada uno, pero yo quiero decidir quién se queda con cada casa. Entonces hago mi testamento. Voy ante un notario, realizo mi testamento y el notario va a solicitar a la SUNAR la inscripción de este testamento. Pero lo que va a venir a la SUNAR no va a ser aún el testamento. Lo único que va a venir es que yo realicé un testamento, nada más, ante notario tal. El contenido de ese testamento va a venir recién a la SUNAR cuando yo haya fallecido. Y ahí recién, cuando mis herederos quieran saber el contenido, van a acudir a la SUNAR les va a brindar la información para que vayan al notario. El notario es quien va, en este caso, luego traer el testamento propiamente, luego haberse leído a los herederos, para que se inscriban en la SUNAR y de esa forma hacer las transferencias que sean necesarias. Pero en este ejemplo,
hay un momento en que las personas no van a poder solicitar, solamente en la SUNAR va a aparecer que yo di información, o sea, que realicé un testamento, pero no van a obtener información, ni siquiera los herederos van a poder venir, mientras yo esté viva, a pedir información de esa inscripción, recién cuando yo fallezca. Y claro, para eso tendrán que acercarse a la SUNAR presentando la partida de defunción. Entonces, como vemos, la SUNAR no mantiene en reserva la información contenida en el archivo, salvo prohibiciones expresas establecidas en los reglamentos, es decir, determinadas situaciones que ameritan, en este caso, la reserva, tal vez en determinado momento, como en este caso del testamento. Como un pequeño repaso para no olvidar, recordemos, publicidad material y la publicidad formal. La material que yo pueda acceder, la material es que se presume que toda persona tiene información sobre el contenido de las inscripciones. La formal, que yo acceda a esa información, al conocimiento efectivo, que yo acceda, que yo tenga acceso, es decir, que yo pueda solicitar los servicios. Esa es la segunda. La primera, yo tengo conocimiento, la segunda, puedo solicitar. Así nos encontramos, nos enmarcamos publicidad material y publicidad formal. Ahora, la publicidad formal se divide, de acuerdo a nuestro artículo 14 del Reglamento de Servicio de Publicidad Registral, nos señala que se clasifica principalmente en dos se clasifica. La publicidad formal simple, es decir, se divide en dos. La publicidad formal simple, ¿qué es lo que nos indica? Nos indica, es informativa, consiste en la obtención de información del archivo registral sin la suscripción del servidor responsable de su expedición. Ahora, ¿esto qué significa? Lo vamos a decir en sencillo. Al decir que es informativa, solamente es de mero conocimiento. No tiene ningún sello de la SUNAR, no tiene ninguna firma por agente automatizado que hoy en día se emiten los certificados. No tiene nada. Es decir, es como que lo que se ha inscrito te doy una copia, pero no hay un certificador. No hay una persona que le ha puesto un sellito y indica, sí, esta es la información y te da. No, esa es la publicidad simple. Es decir, la que es como si fuera una copia simple, pongámoslos en ese ejemplo, es como si fuera una copia simple. Y esta publicidad, por ejemplo, entre esta copia simple vendría a ser boleta informativa. ¿Por qué? Está siguiendo la línea de la característica de la publicidad formal simple. Es informativa. Solamente es para que tengas conocimiento nada más. Yo sé de esta información. Yo sé, en una boleta informativa, yo sé de las características del vehículo. Nada más. Solamente es para tomar conocimiento. A su vez, por ejemplo, de las partidas registrales, en caso de inmuebles, tenemos la copia informativa. Y como aquí hay un ejemplo, en el PPT, en el lado derecho está una copia informativa de una partida registral de un predio. Entonces aquí ustedes van a ver que está cruzado, dice copia informativa. Y ahí hay una información pequeñita donde dice a través del servicio, es decir, esta información no es válida para trámites judiciales, administrativos y otros. ¿Por qué? Porque es informativa. La informativa vendría a ser para que tú tengas conocimiento nada más, pero no es para que lo presentes ante otras entidades, porque si quieres presentarlo ante otras entidades, tienes que ir por una publicidad certificada. Entonces ahí está la diferencia. Esta es la publicidad formal simple, que es para el mero conocimiento, principalmente de uno mismo. Yo quiero saber, por ejemplo, el estado de mi inmueble. No, no voy a celebrar ninguna venta, no voy a celebrar ningún contrato. Yo solamente quiero tener información. Ahorita nada más quiero saber en qué estado se encuentra mi inmueble. Entonces no necesito gastar en una publicidad certificada, que esto suele costar más. Y como solamente es para mí la información, puedo pedir una copia informativa. Hoy en día, si yo quiero solicitar información sobre mi predio, les recomiendo que vayan al servicio gratuito, Conoce Aquí, porque de manera gratuita van a poder obtener la información, como si fuera informativo, solamente para uno mismo, para tomar conocimiento. Ahora, si yo ya quiero realizar más adelante unos trámites, sí tienen que ir por la certificada, porque cuando realizan un trámite, ya sea notarial, administrativo, suelen pedir por lo general documentos certificados. Y ahora lo vamos a ver, ¿qué es el certificado? La publicidad formal certificada es instrumento público y da fe de la información contenida en el registro. Es suscrita, esta es la diferencia, es suscrita por el registrador, por el abogado certificador, por un certificador debidamente autorizado. Hasta aquí quiero detenerme. La mayoría de certificados anteriormente tenía un sello y una firma de un certificador, o de un abogado certificador, o de un registrador, pero tenía su firma y sello. Hoy en día, en especial en tiempos que hubo el tema de la pandemia, del COVID, se hizo necesario implementar mayores servicios
donde ya no sea un certificador quien tenga que colocar su firma y sello, debido a la cantidad de información que se pedía a diario a la SUNAR. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se virtualizó varios servicios, que de esta forma SUNAR, mediante un agente automatizado, brinda información. Este agente automatizado vendría a ser como una especie de reemplazo del certificador, porque el documento que expide el agente automatizado, dice automatizado porque es de manera automática, es decir, es como si lo hiciera como si fuera un programa o una computadora, que te emite la publicidad, pero te pone un sellito y un código de verificación, y este es expedido por un agente automatizado que vendría a reemplazar al abogado certificador que te ponía tu sellito y tu firma, pero tiene igual validez, porque es un certificado, está con el mismo costo de una publicidad formal certificada. Y por eso es que aquí en el reglamento vemos, es el instrumento público expedido, es suscrito por registrador, abogado certificador debidamente autorizado o suscrita digitalmente por la SUNAR. Tienen validez mediante agente automatizado según corresponda. Y aquí, la descripción para todos. Tiene valor para todo procedimiento seguido ante una institución pública o privada con los efectos que establezca el presente reglamento. Ahora, si por ejemplo ustedes fueran familiares, ustedes tienen un familiar que quiere comprar un inmueble y por ejemplo ustedes le podrían aconsejar, te aconsejo que solicites una publicidad certificada, te aconsejo. ¿Por qué? Porque la publicidad certificada te va a servir cuando quieras ir al notario a celebrar esa compraventa, el notario te va a pedir una publicidad certificada. Entonces, mejor desde ya ir solicitando este tipo de información, porque incluso el mismo reglamento nos dice, la publicidad formal certificada es válida para todo procedimiento ante institución pública o privada. Es decir, si nosotros presentamos una publicidad certificada ante un juez, el juez no nos puede decir, ese documento no tiene valor. Sí tiene valor, nuestro reglamento señala que tiene valor y es válido para todo trámite judicial, administrativo, notarial, todo trámite, institución pública o institución privada. Si nos pidiera una empresa una vigencia, por ejemplo, también. Si nos piden, por ejemplo, los bancos, quiero saber si eres el gerente general de la empresa Las Flores SA, entonces presento mi certificado de vigencia de poder. Su mismo nombre, certificado, que es, pertenece a la publicidad formal certificada. Ahora recuerden, si yo solamente quiero tener información para mí solo, puedo pedir una copia informativa. Pero si quiero ya usar más adelante para un trámite, una copia certificada es lo ideal, sobre todo cuando se va a adquirir un inmueble. Y aquí en el ejemplo les he colocado un certificado literal expedido por un agente automatizado. Tiene su código de verificación que verán en la parte superior. En la parte superior hay un código que hoy en día las personas pueden verificar a través de la página web de la SUNAR. Con este código ustedes pueden ver si ese certificado es de verdad, ha sido expedido por la SUNAR o de repente es un certificado falso. Porque también debemos saber que hoy en día la delincuencia ha hecho muchas cosas, entre ellas se falsifican documentos. Nosotros sabemos que, por ejemplo, aquí en Lima, en Azangro, se falsifican muchos documentos. Entonces, si una persona quiere saber si el documento que me están mostrando es verdadero o no, SUNAR brinda esa opción para dar seguridad a las personas, para que ingresen de manera gratuita a través de la página web de la SUNAR, a través de la sede digital de la SUNAR. Ingresamos la opción de código de verificación, colocamos el código que aparece en todos los certificados de la SUNAR, van a ver un código de verificación que está, ahorita lo he sombreado en color rojo, está en un círculo, y ese código de verificación lo digitan a través de la página web de la SUNAR y van a poder ver el contenido de ese certificado que alguien les esté dando. Por ejemplo, lo están visualizando, yo lo voy a poder ver a través de la computadora. Y con eso puedo comprobar si la información que está en este documento que me han dado es tal cual a la información que SUNAR expedió en su momento. Puedo corroborar si no ha sido alterado o no. Ahora, vamos a ver una especie de resumen de lo que hablamos ahorita. Clasificación de la publicidad formal. Estamos en publicidad formal. La clasificación se divide en dos: publicidad formal simple y publicidad formal certificada. Dos grupos. La publicidad formal simple es informativa. La publicidad formal certificada es un documento suscrito por un registrador, por un abogado certificador, por un certificador o expedido por un agente automatizado. Estos documentos son válidos para todo trámite judicial, administrativo, notarial, ya sea ante una entidad pública o una entidad privada. Es decir, tiene un mayor peso la publicidad formal certificada. Pero también nosotros debemos saber que depende, ¿para qué lo queremos? Siempre al ciudadano también se le dice, ¿para qué desea la información?
Por ejemplo, si yo quiero solamente para mí tener conocimiento, me bastaría una información de publicidad formal simple. Pero si quiero ya para realizar trámites, porque estoy avisorando una compraventa, tal vez quiero arrendar un inmueble o tal vez quiero celebrar un contrato con una empresa, entonces ahí sí, recomendamos la publicidad formal certificada. Esta publicidad formal simple, es decir, la primera, ustedes dirán, ¿qué servicios comprende la publicidad formal simple? ¿Qué certificado? Bueno, certificado no sería, porque es publicidad informativa simple. Pero ¿qué servicios? Y aquí tenemos un listado de servicios. Tenemos la exhibición o la visualización. ¿Esto es de qué? La visualización o exhibición de partidas registrales o de títulos archivados. Esto podemos visualizar. Podemos ir a la SUNAR y quiero visualizar el título archivado número tal, donde está inscrito el reglamento interno, por ejemplo. Entonces yo puedo ir a la oficina de la SUNAR, me dan el archivado, le puedo tomar foto incluso al archivado dentro del pago que realizo por el servicio de visualización. O incluso una partida registral, yo también puedo visualizar la partida registral. No quiero que me la den impresa, solamente quiero ver, porque seguimos en publicidad informativa, recuerdo. Entonces solamente quiero ver nada más. Entonces me pide una visualización que tiene un menor costo incluso que una copia simple de partida. ¿Por qué? Porque no está generando costos adicionales de impresión de papel, sino lo estoy visualizando a través de una computadora, que en la misma SUNAR me brindan. Por media hora pago un costo y media hora visualizo la partida. Ahora tenemos la copia informativa. Si lo que yo quiero es, no solamente quiero visualizar, sino quiero llevarme la información, entonces puedo pedir una copia informativa, que es como una copia simple. Entonces pido mi copia informativa de la partida registral o también puedo pedir una copia informativa del título archivado. Tengo esas dos opciones. Ahora, también tenemos la búsqueda a través de los índices automatizados. La búsqueda es uno de los servicios más solicitados en la SUNAR. ¿Y saben por qué? Porque la búsqueda es lo primero que una persona realiza cuando queremos obtener información de un predio y no tenemos nada. Lo único que tenemos es el nombre de la persona que nos va a vender el inmueble. Yo soy tal persona, te vende el inmueble y eso es lo único que tenemos. No nos ha dado el número de partida del inmueble, no nos ha proporcionado más información y nosotros sí estamos interesados en ese inmueble. Nos gusta, está bonito, este inmueble está al lado del parque, me llama la atención, me interesa, si quisiera, pero como todavía estoy averiguando, no quiero hablar directamente con la persona. Porque generalmente ustedes habrán visto seguro cuando caminan por las calles que hay esos avisos, se vende, trato directo y el nombre de la persona. En algunos casos, esto está a través de un agente que está vendiendo una inmobiliaria por lo general, y en otros casos es la misma persona propietaria quien está efectuando la venta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos generalmente? Si vemos un inmueble que nos interesa, pues en principio llamamos, pedimos información, quiero saber el costo, tanto, tanto, y la persona que nos está hablando, que vendría a ser el propietario, supuestamente, esta persona también, por un tema también de confianza o tal vez de desconfianza de la persona que le está llamando, tal vez en principio no te proporcione la partida registral del inmueble, o tal vez te diga, no, quisiera mejor ven acá a la dirección tal, ven a la casa, coordinamos una cita y ese día te brindo la información sobre el inmueble si deseas adquirirlo, por ejemplo. Puede darse el caso, pero yo sigo interesada en ese inmueble y como no me dio más información, solamente me dijo su nombre nada más o su nombre aparecía en el aviso nada más, entonces, ¿qué es lo que hago? Yo puedo acudir a la SUNAR otra vez, ya sea de forma presencial o virtual. Les aconsejo que lo realicen de forma virtual porque es súper rápido. Y ustedes pueden ingresar al SPRL y a través del SPRL realizan una búsqueda de índice en el registro de predios con el nombre de esa persona. Para ello tengo que saber el nombre y apellido de esta persona. Entonces, una vez que tengo estos datos, coloco en el sistema, realizo un pago que el sistema me pide. En el mismo SPRL va a indicar el monto de la búsqueda. Y, por ejemplo, si el inmueble está en, por ejemplo, La Molina, entonces la búsqueda va a ser en la zona 9, que es la zona 9, pertenece a la zona registral de Lima, que abarca todos los distritos de Lima. Entonces, busco si tal persona tiene propiedad o no. Y el sistema, si tiene propiedad, me va a indicar el número de partida. Como ustedes sabrán, el número de partida es cuando vendría a ser como una especie de DNI de lo que se ha inscrito. Como el DNI de las personas, cuando un inmueble se inscribe por primera vez en la SUNAR, se genera un número de partida registral. Hoy en día, porque anteriormente teníamos los tomos, las fichas, pero hoy en día ya se genera un número de partida registral en automático. Y este número de partida registral es como el DNI de ese inmueble. En caso de vehículos, el número de partida del vehículo. Es lo que va a identificar y es como si fuera una especie de libro. ¿Por qué? Porque allí se va realizando toda
las inscripciones sobre ese inmueble. La primera inscripción va a indicar la descripción del predio, la característica del propietario. Si yo luego vendo ese inmueble, va a aparecer en las siguientes hojas la compraventa. Si ese inmueble tiene una hipoteca, va a aparecer en otra hoja una hipoteca. Y así sucesivamente. Todos los actos que se hayan escrito sobre ese inmueble va a aparecer en la partida registral. Entonces, cuando yo realice una búsqueda de índice, si la persona es propietaria de un inmueble, me van a indicar, el sistema me va a indicar el número de partida registral. Incluso ustedes se habrán dado cuenta que tal vez hay algunas partidas que empiezan con P, que son las partidas que han sido en su mayoría saneadas por COFOPRI, por eso tienen la P. Esto es uno de los servicios más solicitados en predios, pero también es en las empresas. En las empresas también la búsqueda de índice es uno de los servicios más solicitados, porque si yo quiero saber, por ejemplo, si el mercado, los tulipanes, está inscrito o no en la SUNAR, puedo ir a la SUNAR. Bueno, cuando digo ir, me refiero ya sea de manera virtual o de manera presencial. Y solicito una búsqueda de índice en el registro de personas jurídicas. Aquí otra vez vienen los 4 grandes registros que vimos hace un momento. Entonces, me voy al registro de personas jurídicas y con el nombre de la empresa voy a poder saber si esta empresa está inscrita o no. O incluso yo, si quiero constituir una empresa y estoy pensando en un nombre, entonces puedo ir a la SUNAR y pedir una búsqueda de índice con ese nombre que quiero, para saber si ya alguien tal vez también pensó en el mismo nombre que yo. O de repente no, de repente mi nombre es diferente. Entonces voy a encontrar que el nombre está libre para luego pedir una reserva de nombre, tratándose de personas jurídicas. Y finalmente tenemos a la boleta informativa. ¿La boleta qué es? También es uno de los servicios más solicitados en la SUNAT, porque la boleta informativa es la información que va a aparecer relacionada al vehículo. Y lo puedo pedir con el número de placa, no necesariamente con el número de partida del vehículo, que es más fácil en caso de vehículos identificar por la placa. Con el número de placa pido mi boleta informativa y me va a aparecer toda la información de este vehículo, pero una información resumida. Eso es la boleta informativa, porque no es como una copia informativa de la partida, donde me van a dar todas las inscripciones del vehículo, no, me va a dar como que la última información. ¿Y a qué me refiero entre diferencia entre una boleta informativa y una partida? Es en el caso de que tengo un vehículo y este vehículo, por ejemplo, ha tenido 5 transferencias, ha tenido, es decir, 5 propietarios ha tenido en el tiempo, desde que se inmatriculó, desde que se inscribió por primera vez, ha tenido 5 propietarios. En la partida registral, si yo pido una copia informativa de la partida registral, me va a aparecer cada uno de los asientos, es decir, cada una de las hojas que conforman la partida registral. Es decir, voy a ver aquí las 5 transferencias que se hayan inscrito en la SUNAT. Voy a ver el nombre del comprador y el del vendedor. Voy a seguir la cadenita con toda la partida registral completa. También voy a ver si este vehículo, por ejemplo, tuvo una garantía mobiliaria y ya se pagó. También voy a saber, porque es como la historia. Cuando yo pido la partida completa de un inmueble o de un vehículo, es como saber toda la historia de este inmueble o de vehículo o de empresa. Entonces, yo me pido la copia informativa y voy a poder ver si este vehículo ha tenido o no una garantía mobiliaria. Ahora, incluso si es que este vehículo ha realizado, que es muy común, los cambios de color, tengo un vehículo blanco, decido que ya el blanco no me gusta, se está ensuciando mucho mi vehículo, lo cambio a color negro. Entonces, este cambio de color también me va a aparecer registrado en la partida del vehículo. Y si yo pretendo comprar este vehículo, puedo pedir una copia informativa de la partida para saber todas las inscripciones. Pero si yo de repente soy más práctico, no requiero ya saber el historial. Solamente quiero saber en el presente, actualmente, quién es el propietario y quiero saber la característica última inscrita en la SUNAR. No quiero ver ya más allá. Por ejemplo, porque puede darse la situación de modo inmediato, quiero una información ya, en resumen, actualizada. La partida también está actualizada, solamente que está como que todo el historial. Pero no, yo quiero un resumen. No quiero estar leyendo las demás hojas. Entonces, para eso es la boleta informativa. Me va a indicar actual propietario Mario Campos, actual propietario de la boleta, el del vehículo. Me va a indicar, actualmente este vehículo está inscrito con color negro. Me va a indicar, actualmente este vehículo tiene una garantía mobiliaria, por ejemplo. Y si es que ya no hay una garantía mobiliaria y ya se pagó, me va a indicar también que no tiene ninguna garantía mobiliaria. Es una información como que, en resumen, de la situación actual del vehículo. Entonces, aquí hemos visto todos estos servicios que hemos hablado ahorita, pertenece a la publicidad formal simple, porque no tiene como un certificador que ha dado, ha puesto su firma y sello o no ha sido expedido por un agente automatizado, porque tal cual debe de ser. Entonces, es más de carácter informativo nada más. Ahora, tenemos la publicidad formal certificada. La publicidad formal certificada se divide en 2 clases.
El artículo 131 del texto único ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos nos señala que hay dos clases de publicidad, en este caso formal certificada. Volvemos hace un momento a nuestro cuadro anterior, teníamos la publicidad formal simple y la publicidad formal certificada. Ahora, la publicidad formal certificada se divide en dos, en literales y en compendiosos. ¿Qué son los literales? Es la copia o impresión de la totalidad o parte de la partida registral o de los documentos que dieron mérito para extenderlos. Es decir, este vendría a ser, ¿qué encontramos en un certificado literal? Como su nombre dice, certificado. Por eso nos vamos a dar cuenta siempre que estamos en una publicidad formal certificada, por su nombre, certificado. Entonces, en un certificado literal, tenemos el certificado literal de partida o el certificado, en este caso literal, de título archivado. Es decir, nos van a dar la inscripción tal cual en caso de una partida, pero al final vamos a encontrar la firma y sello del certificador o del agente automatizado. Esa es la diferencia con la publicidad informativa. Y en el compendioso, ahí sí varía. En el compendioso es un extracto, un resumen o una indicación de determinadas circunstancias del contenido de las partidas registrales, las que podrán referirse a gravámenes o cargas de determinados datos. Ahora, en un compendioso vamos a encontrar otro tipo de publicidad que, como su mismo nombre lo indica, es un extracto, es como que ha sido compendio, es como que proviene de un compendio, o sea, un resumen, una indicación, un extracto. Y a continuación vamos a ver cuáles son estos certificados que están dentro del grupo de compendiosos. Tenemos al certificado de vigencia de poder. ¿Y por qué? ¿Por qué el certificado de vigencia de poder es compendioso? Porque cuando yo pido un certificado de vigencia de poder, ¿qué es lo que tiene que hacer aquí el certificador? El certificador, yo quiero saber, quiero mi vigencia de poder de Juan Carlos, por ejemplo. Juan Carlos, porque Juan Carlos me dice que es el gerente general de la empresa Las Flores A. Entonces quiero la vigencia de poder de Juan Carlos para saber si él es el gerente general. Me llega esa solicitud, entonces yo como certificador, ¿qué es lo que haría? Tengo que revisar la partida de la empresa Las Flores A y ver si efectivamente en algún momento de la vida de esta empresa Juan Carlos ha sido nombrado gerente. Puede que de repente esté en el asiento de constitución, es decir, en la primera hoja, ahí está Juan Carlos, efectivamente, entonces sí es gerente. Pero si sigo leyendo la partida, de repente en la quinta hoja ya Juan Carlos fue revocado, ya no es gerente y ahorita es gerente María. María de Los Ángeles es la nueva gerente. Entonces yo le voy a indicar al ciudadano, con los servicios de publicidad, le voy a hacer una observación, le voy a indicar que a la fecha esta persona no es, bueno, que a la fecha esta persona no está figurando como un gerente general. Entonces, y si es que yo veo, por ejemplo, revisando la partida, veo que efectivamente Juan Carlos ha sido en la Constitución, termino de revisar la partida, de repente la partida tiene 20 hojas, 30 hojas, 50 hojas, o de repente tiene solo 5 hojas, o de repente tiene 3 hojas, las hojas desde la Constitución y de ahí no se ha inscrito nada. Acá tenemos varios casos. Un caso es, por ejemplo, las partidas de la empresa de Telefónica. Las partidas de la empresa telefónica tienen un montón de hojas, más de 1000 páginas. Entonces, hay empresas así grandes que tienen varias páginas y hay otras empresas pequeñitas que tienen pocas. Entonces, el certificador va a tenerse que leer cada una de estas hojas que conforman la partida registral a efectos de verificar la designación, el cargo de la persona sobre la cual se pide la vigencia de poder y va a tener que ver si esta persona está vigente, si en el tiempo no ha sido revocado o removido o ha renunciado. Solo así que yo compruebo que efectivamente Juan Carlos sigue como gerente general de la empresa tal, voy a entregar la vigencia de poder. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer una especie de, en una hoja, voy a indicar certificado de vigencia de poder, tal persona, vigente, inscrito en asiento número tal, estas son sus facultades tal, del asiento número tal. Entonces, ¿qué es lo que hice? Un extracto, hice un resumen. No le di la impresión de cada una de las partidas porque él no me ha pedido el servicio de copia informativa o el servicio de copia certificada de partida. Lo que me ha pedido que era un certificado de vigencia. Y el certificado de vigencia es, yo, certificador, tengo que hacer el extracto, el resumen. Yo tengo que leerme la partida y hacer el resumen. Lo mismo sucede si pido un certificado registral inmobiliario, que el certificado registral inmobiliario es todo lo relativo al inmueble. Quiero saber si este inmueble, quién es el propietario o propietarios o copropietarios. Quiero saber si este inmueble tiene alguna carga técnica o tiene algún gravamen. Todo esto me va a salir en el certificado registral inmobiliario o en el certificado de cargas y gravámenes. Ese también es un certificado compendioso. Siempre recuerden, compendioso a extracto, a resumen. El certificado negativo de sucesión intestada.
también porque me va a indicar si efectivamente Juan Pérez, por ejemplo, quiero saber si Juan Pérez se ha inscrito en sucesión intestada. Yo sé que Juan Pérez ha fallecido y yo sé que tiene herederos, pero y yo soy, por ejemplo, el acreedor de Juan Pérez, estoy detrás de la deuda, no me han pagado, entonces sé que hay un inmueble, entonces yo puedo ir contra los herederos. Entonces estoy atento, quiero saber si se ha inscrito o no la sucesión intestada de Juan Pérez. Entonces puedo realizar una búsqueda o puedo solicitar de frente un certificado negativo de sucesión. O también, si es que, por ejemplo, yo soy el heredero de Juan Pérez, la heredera de Juan Pérez, y quiero realizar mi trámite de sucesión intestada, la notaría, o ya sea que lo realice judicial, me van a pedir tráeme tu certificado negativo de sucesión, porque quiero saber que no se haya hecho antes otra sucesión sobre Juan Pérez, porque también debemos saber que se han dado casos de personas que no es correcto, pero que han mantenido como que dobles familias. Entonces se han dado casos donde se han hecho sucesiones paralelas, ya sea judicial, notarial, y para eso es importante el certificado negativo, para saber si existe o no existe una sucesión intestada. Y aquí también tenemos el certificado registral vehicular, que anteriormente era como conocido como el certificado de gravamen vehicular. Este certificado registral vehicular me va a indicar, es casi como una boleta informativa, porque tiene la información actualizada, si tiene gravamen, no tiene gravamen, las características del vehículo. La diferencia es que la boleta informativa es, como su nombre dice, informativa, pertenece a la publicidad simple. Publicidad simple. Entonces, no tiene sello la boleta informativa. En cambio, el certificado registral vehicular sí tiene su sello y su firma, o ha sido expedido por agente automatizado y es válido para presentarlo ante entidades públicas o privadas. Entonces, es casi igual que la boleta, pero es el valor para qué lo vayas a utilizar. Si es para una entidad, el certificado registral vehicular es el idóneo. Y así, esta listita corresponde, incluso hay más. Aquí es como que he tratado de reunir como que los más solicitados y los que más fáciles se nos puede hacer en el día a día a nivel registral. Entonces, recuerden, los compendiosos son extractos, son resúmenes. Entonces, si me dicen quiero un certificado de partida registral, entonces esto es un literal, no es un compendioso y corresponde a la publicidad certificada. Aquí está lo que yo les decía, vamos a ir a los límites de la publicidad registral. Lo que yo les decía hace un momento, eh, la SUNAR efectivamente tiene que brindar a todas las personas la publicidad cuando se es solicitada. No podemos decir, no te vamos a entregar la información, pero hay determinadas excepciones. Como dicen, toda regla tiene su excepción. Y aquí el artículo 128 del texto único ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos nos señala que la persona responsable del registro no podrá mantener en reserva la información contenida en el archivo registral, con excepción de las prohibiciones expresamente establecidas en otras disposiciones. Y también nos indica el segundo párrafo, este ya es más específico. Cuando la información solicitada afecte el derecho a la intimidad, esta solo podrá otorgarse a quienes acrediten legítimo interés, conforme a las disposiciones que establezca la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Es decir, en nuestra mente tenemos la publicidad registral puede ser solicitada por todas las personas. La SUNAR no tiene por qué mantener en reserva la información. ¿Por qué? Porque la naturaleza es público, registros públicos es público y por ende se tiene que dar la información a todas las personas. Pero tenemos excepciones que son cuando la misma norma señale la prohibición o cuando ésta afecte la intimidad. Ahora pensemos, además del ejemplo que les di al inicio, del caso de cuando realizas un testamento que no te dan información de la persona hasta que recién haya fallecido la persona, y se entiende por qué, porque imagínense, cualquier persona podría buscar a esta por ver el testamento. Entonces, no, por un tema de seguridad. Ahora, pero también hay otro tipo de publicidad, que a continuación lo vamos a ver, es cuando hay causales de divorcio y separación de cuerpos o invalidez de matrimonio, que son actos que se inscriben en la SUNAR. En la SUNAR se inscribe el divorcio. Y ustedes saben que dentro de las causales de divorcio hay muchas causales. Y entre ellas puede haber, por ejemplo, el tema de violencia, agresiones físicas, o incluso puede ser por haber adquirido una enfermedad, entre otras causales que nos señala nuestro Código Civil. Y todo eso aparece dentro de una sentencia. Por ejemplo, si ha sido un divorcio por causal, en su mayoría de casos esto se va a la vía judicial, no va vía notarial solamente cuando estamos en una separación convencional o cuando hay el mutuo acuerdo entre las partes, pero si ha sido por una causal incluso grave, sí o sí es judicial. Y esto viene aquí a la SUNAR luego.
a la SUNAR va a venir la sentencia, la resolución del juez que contiene la sentencia, va a venir la resolución que la declara consentida o ejecutoriada esta sentencia y el oficio del juez. Y con estos tres documentos se inscribe. Ahora, como dijimos, cualquier persona puede solicitar información sobre la partida. En el asiento es más probable que no va a aparecer la causal. Solamente en el asiento donde escribe el registrador del divorcio va a indicar el divorcio se ha efectuado por sentencia número tal, resolución tal y punto entre tales personas tal. Pero si pedimos el archivado, ahí sí va a aparecer la sentencia completa y ahí sí nos va a salir todo el tema que ha habido, cuál ha sido la causal. Entonces, es ahí donde SUNAR no podría brindarle a cualquier tercero que venga, quiero este título archivado. No. ¿Por qué? Porque está relacionado a la intimidad de las personas. Entonces, salvo que sean las mismas partes, es decir, que salvo que sean los mismos ex esposos que lo pidan, porque claro, ellos han sido parte del proceso, pero no se le podría dar a otra persona. Ahora, a su vez tenemos también las causales de interdicción o inhabilitación de las personas naturales, por ejemplo, cuando alguien ha sido condenado por un delito y específicamente en la sentencia el juez penal señala inhabilitado para tales cargos, eso también se inscribe en la SUNAR en el registro de personas naturales. Tampoco le podríamos dar el título archivado a cualquiera. Causales de pérdida de la patria potestad. ¿Por qué perdió la patria potestad? Tal vez perdió por el tema de una persona alcohólica, también una persona violenta, entre otros actos más o detalles más que se hayan indicado en la sentencia. Tampoco podríamos darlo. La condición de adoptado. También ustedes sabrán que en los testamentos las personas también pueden realizar, reconocer a sus hijos que tal vez en vida no lo hicieron. Esto también, la sentencia o donde se, perdón, la sentencia no, el testamento, donde figure que está reconociendo al hijo y por ende ese hijo sería un heredero y se va a inscribir en la SUNAR el testamento como tal y la declaración de adoptado, tampoco se le podría dar a cualquier persona, incluso ya habiendo fallecido la persona, por el contenido del título archivado. Y a su vez también tenemos causales del inicio del procedimiento concursal de las personas naturales cuando están en quiebra o la calidad de hijo matrimonial, reconocimiento en testamento también, que era lo que le decía de condición de adoptado. Perdón, condición de adoptado no, el reconocimiento en testamento es del hijo que no lo reconocen y la condición de adoptado es cuando ya realizan propiamente su proceso ambos padres de reconocer, bueno, de adoptar un hijo. Y las causales de desheredación, que eso también es por sentencia. Entonces, eso tampoco podríamos brindarles a todas las personas porque como ustedes comprenderán, es información que está relacionada a la intimidad. Entonces no podemos afectar nosotros o publicitar esta información, porque ya no es ya la finalidad de registros públicos. La finalidad es el acto como tal, nada más. Aquí les he preparado dos casos prácticos sobre lo que se ha realizado en la exposición de hoy. Aquí, la primera es, por ejemplo, Juan ha visto que está en venta una propiedad ubicada en Miraflores. Por ejemplo, Juan ha visto por un aviso que está publicado la propiedad. Me interesa, está bonita la casita, si la quisiera adquirir. Entonces, ¿ustedes qué le aconsejarían hacer antes de efectuar la compra de inmueble? ¿Ustedes le aconsejarían que Juan vaya por la publicidad que brinda la SUNAR? Y si es así, ¿qué tipo de publicidad le aconsejarían que solicite? ¿Una publicidad simple, una publicidad formal simple o una publicidad formal certificada? Entonces, indicar por qué le aconsejarían tal servicio, qué más consejos le darían a Juan para obtener información. Tal vez Juan no sabe, bueno, en este caso solamente ha visto la propiedad nada más. Entonces, ¿qué otra cosa le pueden decir? Le puedo decir, por ejemplo, Juan realiza previamente una búsqueda. Así, quiero que me detallen ustedes. Pónganse en el supuesto que Juan fuera tal vez su familiar. ¿Qué consejos le darían a Juan antes de adquirir este inmueble? Juan recién lo está viendo y le parece bonita la casa y sí lo quisiera adquirir. Y el segundo caso es, si yo requiero comprar un vehículo, ¿me es suficiente con la publicidad formal simple? Es decir, ya para realizar ya la transferencia vehicular, si estoy seguro de este vehículo, ¿me es suficiente publicidad formal simple? Porque yo recuerden que acá, si quiero comprar un vehículo, la normativa nos señala que tenemos que realizar un acto de transferencia vehicular, es decir, tenemos que ir ante un notario. ¿Ustedes creen que sea suficiente la publicidad formal? Sí, ¿me escucha? Buenas Sí. noches, doctora. Hola, ¿qué Eh, con, tal, res- Alesia? con respecto a la primera pregunta, primero le aconsejaría que se realice una búsqueda catastral del predio inmueble, ya que este sería el primer paso, por así decirlo, a realizar cuando no se tiene ninguna información. Y también le diría que ingrese a SUNAT y acceda a lo que es una publicidad formal simple,
ya que lo que él busca es información solo para su conocimiento en este caso. Y esta publicidad también le ayudaría a obtener información del archivo registral del predio inmueble que le interesa. Y Correcto. con respecto a la pregunta 2, en este Ujú. caso no sería suficiente la publicidad formal simple. En este caso sería la adecuada la publicidad formal certificada, ya que para adquirir un vehículo se solicita un documento que pertenece a ese tipo de publicidad, que es el certificado registral vehicular. Y además, si se accede a ese tipo de publicidad, se podrá utilizar para todo tipo de trámite y a la vez se podrá ser presentada a cualquier entidad, como usted lo mencionó. Correcto. Muchas gracias, Alesia. Efectivamente, para el segundo caso es muy importante el certificado registral vehicular porque nos va a ayudar incluso para cuando realicemos la transferencia. En las notarías, lo que nos suele pedirnos es la publicidad certificada, porque como mencionamos, es válido para trámites judiciales, administrativos, notariales, para todo tipo de instituciones públicas y privadas. Espera, esto es lo que Sí, nos ayuda también en lo que viene a ser, si, o sea, si nos damos cuenta de que el vehículo no está en deuda o prendado como alguna entidad. por ejemplo, efectivamente, para saber si el vehículo no tiene alguna prenda, si no tiene alguna garantía mobiliaria, incluso saber si no tiene una anotación de robo, esto lo vamos a poder obtener a nivel de la SUNAR con el certificado registral vehicular, porque el certificado registral vehicular, incluso si escribiera una garantía mobiliaria, el certificado registral vehicular nos va a indicar el monto. Entonces, esto lo podemos, o sea, a nivel de la SUNAR, porque también recordemos que si quisiéramos ver información ya extra, por ejemplo, si este vehículo que vamos a comprar tiene multas de repente a nivel del SAT, ya ingresamos a la página del SAT o nos contactamos con el SAT, por ejemplo. Pero también hay casos que han habido multas que ya se han inscrito en la SUNAR de provenientes de estas entidades administrativas, ya como medidas cautelares propiamente. Es lo que viene a ser la boleta informativa, ¿verdad? Sí, en la boleta informativa, chicos, por ejemplo, boleta informativa y el certificado registral vehicular, la información viene a ser igualita. Incluso nuestro reglamento de inscripciones de registro de propiedad vehicular, cuando nos señalan las características, en ambos son igualitos. La diferencia está que en el certificado registral vehicular tiene ya un sello. Un sello ha sido expedido por un agente automatizado, en su mayoría hoy en día, hasta hace unos años, incluso hasta sí, hasta hace 2 años era expedido siempre por un abogado certificador o un certificador. Hoy en día ya no. Hoy en día ya nuestro servicio se ha vuelto automatizado y se puede expedir por el SPRL, por agente automatizado. ¿Por qué? Porque la información es casi igualita que la boleta. La diferencia está en la validez. Si yo, por ejemplo, requiero este documento, presentarlo al notario, me va a pedir mi certificado registral vehicular. La mayoría de veces. Si yo requiero este certificado, presentarlo para un juicio, tal vez, estamos haciendo un proceso judicial, entonces me han pedido, quiero información de tu vehículo. Entonces voy a presentar un certificado registral vehicular. Entonces, generalmente en transferencias no es suficiente la boleta, sino me van a pedir mi certificado registral vehicular. Pero si yo quiero información para mí mismo, solamente quiero, ahorita todavía estoy viendo si lo compro o no lo compro, quiero saber información del predio y no quiero gastar mucho porque un certificado registral vehicular es más costoso que una boleta informativa, ahí sí se recomendaría que vaya por boleta. Entonces, va a depender mucho de la situación. ¿Para qué lo queremos? Si lo queremos para realizar un trámite ante una entidad pública o privada, entonces siempre pensemos en publicidad certificada y en vehicular sería el certificado registral vehicular. Si lo queremos para nosotros, para mero conocimiento, sería suficiente con una boleta informativa. Pero igual siempre es bueno el certificado registral, ¿verdad? El que es un Sí, poco más... el certificado registral vehicular, porque incluso es como gastar un solo pago, porque como por lo general cuando ya pido información de vehículos es porque tal vez lo vaya a comprar. Entonces, este certificado me va a servir para presentarlo ante otras instituciones también. Entonces, sí es recomendable el certificado registral vehicular en principio. Ah, ya. Y si, o sea, saliéndome del caso, ¿no? Ujú. Lo que tengo yo experiencia es comprando vehículos y vendiéndolos, ¿no? Pero ya, lo que tengo duda es por qué, por ejemplo, en el momento de firmarlo, el propietario tiene que, si es casado, tiene que estar la señora y el señor, ¿no? Para firmarlo. ¿Por qué no simplemente lo puede firmar uno? Porque a veces están peleados y todo eso, y es lo que
es lo que malogra la venta, ¿no? Sí, 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 me lo ha que pasa pasado un caso en el que están peleados y pucha, que no quiere firmarlo uno, el otro, y me malogra la venta. Sí, entiendo. Lo que pasa es que esto ya es más por un tema del Código Civil, que el Código Civil nos señala que en caso de disposición de bienes, tienen que estar las dos partes si son casados. Entonces, esto también es muy importante cuando se va a adquirir un inmueble, siempre la calidad de la persona, porque de repente pueden estar casados, pero bajo un régimen de separación de patrimonios. Entonces ahí no habría inconvenientes. Pero si es un régimen de sociedad de gananciales, es decir, no han hecho la separación de patrimonios, sino es una sociedad de gananciales, sí o sí les van a pedir que esté la otra persona, el cónyuge. Incluso esto se da cuando se va a constituir también sociedades. En sociedades también es algo así, que a veces, por ejemplo, la otra parte no quiere ir a firmar, pero ahí depende de qué tipo de aporte. Generalmente en aportes de bienes sí le piden, sí o sí, porque hay disposición de bienes, sobre todo eso. Siempre que haya disposición de bienes, el código nos señala que tienen que estar las dos partes, porque como son bienes que pertenecen a la sociedad de gananciales, uno de ellos no podría disponer de los bienes, a menos que tenga un poder, donde mediante el poder se le indique que él tiene facultades de representar a la otra parte. En caso Ah, contrario, sí o sí tendrían que estar los dos. Es por el tema de disposición de bienes. Los dos son propietarios, los dos tienen que disponer. ya, ya, gracias. Ya, de nada. Y también importante es siempre que realicen una transferencia vehicular, siempre realizar el acta de transferencia vehicular, es decir, vía notarial. Siempre vayan al notario, realicen su acta de transferencia vehicular y soliciten que esto se inscriba en la SUNAR. ¿Por qué? Esto también se ha dado muchos casos, incluso hoy en día. Eh, Hay personas que compran vehículos, y sobre todo hace años anteriores, compran vehículos, pero no llegan a regularizar su acta de transferencia. Entonces simplemente le entregan el vehículo, celebran un contrato privado y ya no van a notaría. Y eso luego ya no lo van a traer a SUNAR. A la SUNAR no van a poder inscribir dicha transferencia porque es necesario un instrumento público. Y esto es en virtud al principio de titulación auténtica, que nos pide instrumento público para realizar la transferencia. Y también tengan cuidado porque si es que no realizan el cambio y para registro sigue figurando el anterior propietario, las multas que van a ser enviadas van a ser a quien aparezca en registros públicos como propietario. Entonces, siempre que realicen transferencias y que sean actos o bienes registrables, siempre en la medida de lo posible inscríbanlo en la SUNAR. Eso es lo ideal. Ya sabemos que tenemos un sistema declarativo, que nuestro sistema registral no es constitutivo, pero como hemos visto, eh, inscribir en la SUNAR nos asegura, nos da seguridad jurídica, nos protege al tráfico jurídico de bienes, agiliza el tráfico jurídico de bienes. Bueno, doctora, disculpe, una consulta más. ¿Qué me Sí, diferencia, por ejemplo, lo que viene a ser el contrato privado de lo que es la transferencia notarial? Porque, o sea, siempre lo hago con transferencia notarial, ¿no? Pero hay casos en los que se presentan con contrato privado. O sea, eso al momento de realizar la compra, el perjudicado mayormente es el que compra o el que vende por cualquier cosa. sí, generalmente suele ser el perjudicado el que está vendiendo, porque al no inscribir su transferencia, es decir, como yo, por ejemplo, yo vendo el vehículo, celebro un contrato privado, nada más. Le doy el vehículo a la otra persona y como es un contrato privado, no lo hemos escrito en la SUNAR. Entonces en la SUNAR yo sigo figurando como vehículo. Imagínense que la otra persona con ese vehículo que le he vendido y que de repente ya ha pasado tiempo y ha estado tranquilo, no ha pasado ningún inconveniente, imagínense que cometa un delito de repente con ese vehículo. O imagínense que atropelle a alguien con ese vehículo. En principio van a ir sobre mí. O imagínense que tiene multas. Y eso también ha pasado. Nos han llamado en el tiempo que estuve trabajando en el área de orientación al usuario vía telefónica, nos llamaron también un señor diciendo, tengo un vehículo, lo he vendido hace tiempo y me está llegando las papeletas y el SAT no entiende que ya no soy propietario, ya les he dicho que no soy propietario, pero el tema es que el SAT se está guiando en la información que aparece en registros. Como el señor nunca inscribió el cambio, entonces al señor le seguía llegando información. Y el señor decía, pero quiero hacer el cambio, ¿qué hago? Señor, va a tener que buscar a la otra persona con la que efectuó la venta e ir ambos al notario para celebrar un acta de transferencia notarial. Antiguamente sí se permitían inscripciones en documentos privados, porque como recordaremos, en el tema vehicular no nació el registro vehicular de frente en la SUNAR, sino el registro vehicular primero estuvo a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Luego pasó ya todos los archivos a la SUNAR por disposición de la misma norma. Entonces,
hay inscripciones antiguas donde sí se permitía con documento privado celebrar la transferencia y era válido, porque recordemos, nuestro Código Civil, el artículo 947, nos indica que la transferencia de bienes muebles se da por el tema de entrega, de la traditio, de la tradición, de la entrega. Pero a su vez también tenemos el marco normativo, que tenemos normas especiales que nos señalan que para formalizar la transferencia de un vehículo es necesario realizar un acto de transferencia vehicular. Y es principalmente un decreto supremo del Ministerio de Justicia, que señala específicamente que para realizar transferencia de vehículos es necesario acta de transferencia. Es decir, ahí ya nos puso la regla. ¿Con qué documento se formaliza una transferencia de vehículo? Solamente con acta de transferencia vehicular, nada más. Y ese es el único documento que da mérito de inscripción en la SUNAT. Cuando se adquiere a través de una compraventa, porque claro, podemos adquirir de otras formas, por ejemplo, por prescripción, entonces ahí ya sería una sentencia, ya no un acta de transferencia. Bueno, con relación a los casos, las intervenciones que tuvieron hace un momento me parecen muy acertadas. También cuando estábamos trabajando, bueno, cuando estábamos entrando en las salas, también estuvieron tal cual con las respuestas. Y ahora como que vamos a un poquito, vamos a desarrollar esos dos casitos rapidito. Efectivamente, en el caso de Juan, para quien está queriendo adquirir la propiedad, es aconsejable realizar en principio la búsqueda de índice y si es que no, la búsqueda de índice nos va a indicar si está inscrito o no está inscrito y si es que está inscrito solicitamos con el número de partida una copia certificada de la partida registral o tal vez podríamos pedir un certificado registral inmobiliario también, donde nos va a indicar si tiene gravámenes o no tiene gravámenes o un certificado de cargas y gravámenes. Por lo general, las notarías nos suelen pedir el certificado registral inmobiliario. Ahora bien, si nosotros solamente estamos en el sentido de queremos información nada más ahorita, no vamos a llevar una compraventa, entonces no es necesario gastar tanto. Entonces, ¿qué podemos pedir? Una copia informativa de la partida registral, en principio, nada más. Y también, otro aspecto muy importante es lo que me señalaron también, lo que expusieron también, y es el tema del certificado de búsqueda catastral porque el certificado de búsqueda catastral incluso nos va a ayudar si es que no tenemos tal vez el nombre exacto, porque hay también muchos predios que no tienen, no han sido saneados aún en la SUNAR. Entonces, o no tienen los títulos de propiedad con los que han adquirido, sino ha sido tipo por herencia. Puede que haya sido una persona que ha adquirido de su papá y a su vez de su papá y de su papá, pero ustedes sabrán que antiguamente la palabra era muy importante y sobre todo en provincias. Entonces hay muchas adquisiciones que se han dado por palabras o se han dado por documentos antiguos llamados hijuelas. Entonces esos documentos no se les es difícil poder acceder a registros por el principio de titulación auténtica. Entonces un certificado de búsqueda catastral nos va a ayudar a corroborar si efectivamente ese terreno tal vez donde uno está viviendo se encuentra inscrito o no en la SUNAR y vamos a poder ver incluso si es que hay tal vez una superposición. De repente ese terreno que queremos comprar tiene dos partidas vinculadas, o sea, es decir, de repente hay una duplicidad de partidas. Entonces, esto nos va a ayudar. Es muy importante el certificado de búsqueda catastral también. A su vez, además de los documentos que podemos solicitar en la SUNAR, ya sea la publicidad formal simple, si es para nosotros nada más, no lo vamos a usar para otros trámites, ¿no? O la publicidad formal certificada, si es que lo vamos a usar para realizar otros trámites, también es importante conocer el estado del inmueble a través de la información que nos puedan brindar otras instituciones, como por ejemplo en la municipalidad. Solicitar información también de, por ejemplo, de los servicios, del impuesto predial, del autovalú, incluso saber, podemos comprar un terreno y de repente estamos comprando el terreno para hacer una construcción de 5 pisos y de repente esa zona donde está el terreno solamente se puede hacer construcciones hasta 2 pisos. Entonces, esto nos va a indicar la municipalidad hasta cuántas construcciones se pueden hacer en esa zona o tal vez nos va a indicar, queremos comprar un inmueble para un negocio, pero de repente no, esta zona es residencial. Esto también nos va a ayudar a obtener en la municipalidad esta información. Y así, y además también hay una casación, bueno, hay varias resoluciones, en especial una casación, donde se hablaba del principio de legitimación, del tema de la publicidad y el tema de, en este caso, del tercero, que no, al final, además de la información que aparezca en registros, además de la legitimación que se le da a las inscripciones y de la forma en que los usuarios contratan por la publicidad, también en este caso el Poder Judicial ha sostenido que la persona que compra un inmueble tiene que ser diligente. Entonces, ¿cómo se puede probar esta diligencia? Es también nosotros yendo a ver el inmueble en físico.
No es suficiente que nosotros compramos el inmueble guiándonos solamente de la información registral, que nunca vayamos al inmueble en físico. También tenemos que ir a ver el inmueble en físico, ver quién está poseyendo el inmueble, si lo está poseyendo la persona que nos quiere vender, ver si de repente hay más copropietarios o de repente vemos el cartelito, propiedad en litigio. Entonces, todo esto, lo importante es usar todas las herramientas que estén a nuestro alcance, teniendo en consideración que vamos a hacer una gran inversión, porque comprar inmuebles es una gran inversión, que muchas veces son nuestros ahorros. Entonces, si ustedes tienen a un familiar o ustedes mismos quieren comprar una propiedad, siempre orientarlos a que puedan utilizar todos los mecanismos necesarios que estén a su alcance para informarse bien sobre ese inmueble antes de comprarlo, ya sea por los servicios de la publicidad que brinda la SUNAT, además de otra información que podamos obtener de diferentes entidades relacionadas al inmueble, además de ver físicamente también el inmueble, ver quién lo está poseyendo. Con respecto al caso número 2, ahí la respuesta está más clara. Si, por ejemplo, si ya voy a realizar la transferencia, lo recomendable es un certificado registral vehicular, porque este es válido para realizar el trámite en la notaría, porque la transferencia es por acta de transferencia notarial acta de transferencia notarial por notario. Entonces ahí sí sería el certificado registral vehicular. Y si solamente quiero conocimiento al inicio nada más, mi boleto informativo. Entonces, y espero que esta clase les haya sido práctica. Muchas gracias.